Desde crímenes espeluznantes hasta sentencias judiciales controvertidas, el mundo ha visto casos de jóvenes que se enfrentan a las consecuencias de sus actos a una edad extraordinariamente tierna. En esta exploración de algunos de los convictos más jóvenes del mundo, nos adentramos en las historias que cautivaron los titulares, examinando las complejidades de sus delitos, los sistemas legales con los que se encontraron y los debates en torno al castigo apropiado para los menores que se encuentran en el lado equivocado de la ley. Daniel Bartlam. En un tranquilo pueblo de Nottinghamshire, Inglaterra, se desarrolló una trágica historia que captó la atención de la nación. Daniel Bartlam, nacido en 1996, parecía haber tenido una educación normal en el seno de una cómoda familia de clase media. Sin embargo, a puerta cerrada, una inquietante fascinación se apoderó de él, desembocando en un espeluznante y horripilante crimen. Desde muy pequeño, el interés de Daniel por la violencia y la sangre se manifestó a través de videojuegos y películas para adultos. El divorcio golpeó a su familia cuando tenía 8 años, sumiéndole en un periodo tumultuoso. Cuando las dificultades económicas le obligaron a cambiar de colegio, su mente perturbada empezó a tomar forma. Aumentó su gusto por la violencia y encontró consuelo en las telenovelas centradas en asesinatos. A medida que aumentaba la preocupación por el comportamiento de Daniel, la pareja de su madre dio la voz de alarma, reconociendo el inquietante camino que estaba tomando. En la escuela, la anormalidad de Daniel se hizo evidente a través de arrebatos violentos y afirmaciones de escuchar voces que le instaban a hacer daño a los demás. Alarmados por su preocupante comportamiento, se le sometió a una evaluación de salud mental, pero se consideró que no representaba un riesgo grave. La noche del 24 de abril de 2011 cambiaría para siempre el curso de la vida de Daniel y atormentaría a la comunidad. Tras sumergirse en un maratón de películas violentas, Daniel ejecutó meticulosamente su plan. Armado con un martillo y un bidón de gasolina, se acercó en silencio al dormitorio de su madre. Allí atacó sin piedad y asestó múltiples golpes a Jacqueline Bartlam. Para ocultar su crimen, Daniel prendió fuego a la habitación y orquestó una red de mentiras, culpando a un intruso enmascarado. Sin embargo, la verdad no permanecería oculta mucho tiempo. Los investigadores, a pesar de los daños causados por el incendio de la casa, descubrieron pruebas cruciales en el ordenador de Daniel, que revelaban su obsesión por los asesinos de ficción. La revelación más escalofriante llegó en forma de una historia sádica que Daniel había escrito, inquietantemente parecida a su atroz acto. Sin lugar a dudas, Daniel Bartlam, apodado el asesino de Coronation Street por la prensa, se enfrentaría a las consecuencias de su monstruoso acto. Durante el juicio, Daniel abandonó la negación y recurrió a afirmar que había sido empujado al asesinato por los malos tratos de su madre. Sin embargo, la falta de pruebas y el testimonio de quienes conocían a Jacqueline como una mujer cariñosa echaron por tierra su defensa. El jurado lo declaró culpable de asesinato y el juez lo condenó a cadena perpetua con una pena mínima de 16 años. La naturaleza grotesca y sin sentido del crimen conmocionó tanto a la comunidad como a los agentes encargados de la investigación. Los detectives desentrañaron la intrincada planificación y las mentiras de Daniel, dejando al descubierto la profundidad de su oscuridad. Entre ellas, la pregunta sin respuesta persiste: ¿por qué un chico al que su familia había amado durante 14 años cometió un acto tan impensable? Este inquietante caso nos recuerda, con crudeza, la compleja interacción entre realidad y ficción, los peligros potenciales de la fascinación desenfrenada por la violencia y las devastadoras consecuencias que puede desencadenar. El nombre de Daniel Bartlam será para siempre sinónimo de uno de los crímenes más escalofriantes de la memoria reciente, y nos dejará lidiando con la frágil línea que separa la inocencia de la capacidad para una maldad inimaginable. Evan Miller. En una pequeña comunidad del condado de Lawrence, cerca de Moulton, Alabama, Evan Miller, de 14 años, junto con su cómplice Colby Smith, asesinaron brutalmente a su vecino, Cole Cannon, en 2003. El atroz acto dejó destrozada a la comunidad e inició una batalla legal que cautivaría a la nación. En 2021, se celebró una vesta en línea a través de Zoom debido a las restricciones de la COVID-19, en la que Miller esperaba tener una oportunidad de obtener la libertad condicional. Sin embargo, el juez de circuito del condado de Lawrence, Mark Craig, hizo añicos sus sueños al volver a condenarlo a cadena perpetua sin libertad condicional.
El caso de Miller había dado inicialmente esperanzas a otros presos de todo el país, ya que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó en 2012 que las condenas obligatorias a cadena perpetua sin libertad condicional para menores condenados por delitos capitales eran inconstitucionales. El juez Craig reconoció el problemático pasado de Miller, marcado por abusos, consumo de drogas y problemas de salud mental. No obstante, hizo hincapié en que era el propio delito lo que justificaba su presencia en la sala. El juez describió a Miller como el principal agresor responsable de la muerte de Cannon, destacando las escalofriantes palabras de Miller a su víctima. Cole, soy Dios. He venido a quitarte la vida. Estas palabras resonaron en el juez, ya que sonaban como si pertenecieran a un cuento de ficción, no a una tragedia de la vida real. Para la familia de la víctima, por fin se hizo justicia. Candy Chatham, hija de Cannon, expresó alivio, gratitud y la sensación de que se había hecho justicia. Elogió al juez Craig por su decisión, creyendo que era la sentencia merecida por las perversas acciones de Miller. El caso de Evan Miller no solo desencadenó un debate sobre el castigo adecuado para los delincuentes juveniles, sino que también dio lugar a una oleada de vistas de revisión de sentencia para otros reclusos de todo el país. Los presos condenados a cadena perpetua sin libertad, condicional por delitos cometidos cuando eran menores, tenían un rayo de esperanza gracias a la anterior apelación de Miller. Sin embargo, Alabama había sido uno de los estados en los que la cadena perpetua sin libertad condicional era la única pena disponible para los menores condenados por delitos punibles con la pena capital. La sentencia del Tribunal Supremo obligó a los jueces a considerar opciones de condena alternativas y factores atenuantes. El equipo jurídico de Miller, de la Equal Justice Initiative, con sede en Montgomery, presentó una moción para que se celebrara un nuevo juicio, argumentando que condenar a un menor de 14 años a cadena perpetua sin libertad condicional es un castigo cruel e inusual. Afirmaron que deberían haberse tenido en cuenta la edad, la inmadurez y el problemático entorno familiar de Miller. Mientras Miller sigue luchando por una oportunidad de obtener la libertad condicional, la familia de la víctima considera que ha tenido suficientes oportunidades de apelar su sentencia. El caso de Evan Miller ha puesto de relieve la complejidad de equilibrar justicia y compasión en nuestro sistema jurídico. La decisión del tribunal refleja la creencia de que las acciones de Miller fueron tan atroces y calculadas que la cadena perpetua sin libertad condicional es el único resultado justo. También sirve para recordar el impacto duradero que los delitos tienen en las víctimas y sus familias, que deben soportar múltiples procesos judiciales, reviviendo el horror y el dolor que se les inflige. Debe negarse a un adolescente, independientemente de la gravedad de su delito, toda posibilidad de redención y rehabilitación. ¿O hay lugar para un enfoque más compasivo que reconozca el potencial de crecimiento y cambio, incluso en quienes cometen los actos más atroces? Thomas McCloud Jr. En una escalofriante historia de tragedia y encarcelamiento, Thomas McCloud Jr. se encuentra cumpliendo cadena perpetua por delitos cometidos cuando solo tenía 14 años. El joven adolescente, junto con su amigo Dontes Tillman, se embarcó en una brutal matanza que acabó con la vida de 2 indigentes en Michigan. Declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado, McCloud fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Esto ocurrió en 2009, pero McCloud sigue soportando las penurias cotidianas de la vida en prisión. Una noche en particular, después de terminar una llamada telefónica, McCloud se ve obligado a volver al confinamiento solitario debido a una conversación inapropiada escuchada por un guardia. Estos momentos de aislamiento sirven de metáfora del aislamiento y la desesperación que impregnan su existencia. La historia de McCloud no es aislada. Es uno de los más de 300 presos de Michigan que cumplen cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional por delitos cometidos cuando eran menores. Reflexionando sobre el pasado, McCloud se negó a hablar de los pormenores de su caso, pero mantiene su inocencia, admitiendo haber cometido errores, pero argumentando que él y sus amigos nunca tuvieron intención de matar a nadie. Atribuye parte de su condena a lo que admitió durante un confuso y desorientado interrogatorio policial. Durante su estancia en prisión, McCloud se ha enfrentado a problemas disciplinarios, pero también ha trabajado por su crecimiento personal. Se ha dedicado a la lectura y ha encontrado consuelo en los libros, sumergiéndose en historias y ampliando sus conocimientos. Sin embargo, sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal han disminuido desde su traslado a una prisión de alta seguridad en Ionia.
A pesar de las dificultades, MacLeod se aferra a la esperanza de un futuro más allá de los muros de la prisión. Sueña con el día en que pueda recuperar la libertad y sigue de cerca la evolución jurídica de los casos que impugnan las leyes de cadena perpetua en Michigan. Sin embargo, a medida que ve los signos del envejecimiento y los estragos que la prisión causa en su espíritu, se enfrenta al temor de pasar el resto de su vida entre rejas. La inquietante realidad de morir en prisión es una sombra constante que persiste en la mente de MacLeod. Anhela una vida más allá de estos muros, llena de oportunidades y la posibilidad de redimirse. La pregunta sigue siendo, ¿le dará la justicia alguna vez la oportunidad de redimirse o quedará atrapado para siempre en el implacable abrazo de una cadena perpetua? Dontes Tillman, nuestro siguiente delincuente, cometió sus crímenes junto con MacLeod Jr. Al igual que MacLeod Jr., Dontes Tillman, estudiante de secundaria, fue condenado a cadena perpetua a la edad de 14 años. Tillman y sus amigos adolescentes, incluido MacLeod Jr., fueron condenados por matar a golpes a un vagabundo detrás de un bar de Pontiac. Este crimen conmocionó al público y le hizo preguntarse cómo un individuo tan joven podía cometer un acto tan despiadado. A lo largo del proceso judicial, Tillman se vio atrapado entre dos mundos. Mientras el Estado le trataba como a un adulto por sus atroces actos, había casos en los que se le seguía considerando un niño. Durante el interrogatorio policial, se permitió a su madre sentarse a su lado y regañarle, desdibujando las líneas entre su edad y su comprensión. Además, le aconsejó que rechazara un acuerdo con la fiscalía que podría haberle reducido la condena. En ese momento tenía 15 años. En última instancia, Tillman se encontró en una situación única, ya que era el más joven de los más de 3.000 presos de Michigan que cumplían cadena perpetua obligatoria. En el momento de la condena de Tillman, Michigan tenía el segundo mayor número de menores condenados a cadena perpetua de Estados Unidos, con 358 personas encarceladas por delitos cometidos durante su juventud. La mayoría de estos presos son adultos que han pasado décadas entre rejas, en gran parte olvidados por la sociedad, salvo por los seres queridos de las víctimas. Sin embargo, el caso de Tillman destacó por su corta edad y la naturaleza brutal del crimen. Tillman y su mejor amigo, Thomas MacLeod, fueron acusados como adultos, según la ley de Michigan, por el asesinato de Wilford Frenchy Hamilton, un indigente. Se les acusó de atacar a víctimas indefensas por deporte, pero Tillman lo niega. Admite haber participado en actividades delictivas, como el tráfico de drogas y el robo, pero afirma que matar a los indigentes no era su intención. Durante el juicio, la confusión de Tillman se hizo patente al esforzarse por comprender la gravedad de la situación. Renunció a su derecho a un abogado, pero su madre estuvo presente durante el interrogatorio, lo que le llevó a un estado mental conflictivo. Finalmente, tanto Tillman como MacLeod fueron declarados culpables de asesinato en primer grado, por lo que fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Aunque el US expresó su frustración por el requisito de la condena, reconoció la gravedad del delito. Darren Higgins Jr. era el tercer adolescente del grupo. A diferencia de Tillman, aceptó un acuerdo con la fiscalía a cambio de una condena más leve. Higgins obtuvo 16 años como fecha más temprana de puesta en libertad. Tillman anhela una segunda oportunidad, con la esperanza de que la sociedad pueda ver en él un potencial de cambio. Cree que nadie nace asesino, desafiando la noción de que los individuos son irredimibles desde su nacimiento. Lionel Alexander Tate ostenta una oscura distinción en la historia estadounidense como la persona más joven condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en EE.U. El espeluznante caso se desarrolló en enero de 2001, cuando Tate, a la edad de 13 años, fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la brutal muerte de Tiffany Eunice, de 6 años, en el condado de Broward, Florida. El trágico incidente ocurrió el 28 de julio de 1999, cuando Tate se quedó solo con Eunice al cuidado de su madre. Mientras jugaban abajo, la madre de Tate les pidió que se callaran. Sin embargo, 45 minutos después, encontraron a Eunice con heridas graves. Tenía el hígado lacerado y graves hematomas en las piernas, los pies y el cuello. La gravedad de sus lesiones era comparable a la de una colisión a alta velocidad. También se fracturó el cráneo, una costilla, y se le inflamó el cerebro. A pesar de la corta edad de Tate, fue condenado a cadena perpetua por el juez Joel T. Lazarus, que describió las acciones de Tate como frías, insensibles e indescriptiblemente crueles. La condena
se basó en la aplicación en Florida de la norma del delito grave de asesinato, que obligaba a condenar a Tate por asesinato en primer grado, aunque no tuviera intención de matar o herir a nadie. En virtud de esta norma, la fiscalía solo necesitaba demostrar que Tate abusó a sabiendas de otro niño que murió a consecuencia de ello. La controvertida sentencia suscitó numerosas críticas, sobre todo por la edad de Tate en el momento del crimen y la falta de intención de causar daño. Los críticos argumentaron que era inaceptable condenar a niños pequeños por asesinato en primer grado, sin demostrar su intención o que eran conscientes de las posibles consecuencias. Sin embargo, en enero de 2004, la condena de Tate fue anulada por un tribunal de apelación estatal debido a la falta de una evaluación de su competencia mental antes del juicio. Esto permitió a Tate aceptar un acuerdo con la fiscalía que había rechazado en un principio años atrás, lo que dio lugar a su puesta en libertad con 1 año de arresto domiciliario y 10 años de libertad condicional. La historia dio otro giro cuando, en 2005, Tate fue detenido por robo a mano armada, atraco a mano armada y violación de la libertad condicional. Amenazó a un repartidor de Domino's Pizza con una pistola, agredió a un inquilino de un apartamento y violó su libertad condicional. Finalmente, Tate aceptó un acuerdo con la fiscalía y fue condenado a 30 años de prisión por violar la libertad condicional. En posteriores apelaciones y vistas, sus sentencias fueron confirmadas y actualmente cumple condena en la institución correccional de Charlotte. El caso de Lionel Alexander Tate sigue siendo un ejemplo inquietante de las complejidades y controversias que rodean el tratamiento de los delincuentes juveniles en el sistema judicial de Florida. Desde el trágico asesinato hasta las batallas legales posteriores, su historia sirve de sombrío recordatorio de los retos y cuestiones que rodean a la justicia juvenil y las consecuencias de sus actos. Dima Al-Wawi. De vuelta al mundo de los jóvenes palestinos prisioneros de Israel, una niña de 12 años se encontró entre rejas. Dima Al-Wawi, de 12 años, salió de la cárcel israelí tras pasar 2 meses y medio entre rejas. Dima, la detenida palestina más joven, fue detenida cerca de un asentamiento ilegal israelí, acusada de intento de homicidio voluntario y posesión ilegal de un cuchillo. Fue declarada culpable en un tribunal militar israelí y condenada a 4,5 meses de prisión, la mitad de los cuales cumplió. Es frecuente que adolescentes palestinos cumplan condena en prisión, incluida Dima. Según datos del Servicio de Prisiones israelí, había 438 jóvenes palestinos entre rejas por cargos relacionados con la seguridad. 5 de ellos tenían menos de 14 años. El regreso de Dima a su pueblo natal, en la aldea de Al-Hul, fue recibido con una alegría y una celebración abrumadoras. Cientos de vecinos y familiares, ondeando banderas palestinas, la recibieron con vítores y aplausos. Fue un momento de triunfo y alivio para Dima y su familia, que habían soportado semanas de separación e incertidumbre. Dima reveló posteriormente al Times que tenía intención de matar al guardia de seguridad el 9 de febrero de 2016, pero fue capturada rápidamente. Sus intenciones estaban influidas por los actos violentos de otros jóvenes palestinos contra soldados israelíes. Admitió haber soñado con el martirio durante su persecución. Durante su estancia en prisión, Dima se enfrentó a enormes retos y dificultades. Describió la experiencia como aterradora, echaba de menos a sus padres y se sentía sola. El viaje al tribunal fue especialmente aterrador, ya que la transportaron en un autobús con asientos de metal duro, las piernas encadenadas y las manos esposadas. Los interrogatorios fueron igualmente angustiosos para Dima. Se enfrentó a un aluvión de preguntas de 5 interrogadores simultáneamente, lo que le causó confusión y miedo. Los hombres le gritaban con rabia y la trataban como una simple broma. Lo único que anhelaba era volver a casa y reunirse con sus padres. Aunque su estancia en prisión estuvo llena de ansiedad, Dima encontró consuelo en la compañía de sus compañeras. Formó lazos con su profesora de árabe, la tía Dunya, y la tía Yasmine, que le mostraban amabilidad y le compraban chocolate. Incluso aprendió a bordar a mano y confeccionó un libro especial para su madre, lleno de mensajes entrañables. El día que por fin le quitaron las esposas, Dima sintió un inmenso alivio, como si por fin pudiera volver a respirar libremente. Reunirse con sus padres le produjo una felicidad abrumadora, un momento de pura alegría que había anhelado durante su tiempo entre rejas. Expresó su gratitud por el apoyo recibido y manifestó su esperanza de que otros niños aún encarcelados también encontraran la libertad. Mary Bell, en 1968, los tranquilos suburbios de Newcastle, Inglaterra, se vieron sacudidos por 2 horribles asesinatos que cambiarían para siempre la comunidad.
El principal sospechoso no era otro que una niña de 11 años llamada Mary Bell. Estadísticamente, es muy raro que un niño cometa un asesinato. Sin embargo, el caso de Mary Bell fue una escalofriante excepción. Nacida en un mundo de abandono y violencia, la infancia de Mary estuvo marcada por los abusos y los traumas. Su madre, Betty McCricket, era una trabajadora sexual adolescente y Mary presenció la muerte de un amigo a una edad temprana. Se cree que Mary fue explotada por su madre y sometida a actos impensables. El inquietante comportamiento de Mary empezó a aflorar cuando mostró signos de violencia, manipulación y falta de empatía. Su objetivo eran otros niños de la escuela e incluso intentó estrangular a una niña. Los horribles asesinatos que cometió eran inimaginables. En mayo de 1968, Mary, junto con su amiga Norma Bell, atrajo a Martin Brown, de 4 años, a un edificio abandonado y lo estranguló. Abandonaron el lugar y regresaron solo para presenciar las secuelas cuando llegó la policía. Días después, Mary y Norma dejaron notas anónimas confesando el asesinato, pero la policía las desestimó. Sin inmutarse, atacaron de nuevo, atrayendo a Brian Howe, de 3 años, a un descampado. Mary lo estranguló y mutiló su cuerpo, grabándole la letra M en el estómago. La investigación policial se intensificó tras el segundo asesinato y la implicación de Mary se hizo evidente cuando un niño declaró haberla visto con Brian poco antes de su desaparición. Durante el juicio se acumularon pruebas abrumadoras contra Mary Bell. Los expertos vincularon a Norma y a ella con las notas encontradas en su escuela, y las fibras de la ropa de Mary coincidían con las encontradas en las víctimas. Se diagnosticaron las tendencias psicopáticas de Mary, destacando su falta de conciencia y responsabilidad por sus actos. Mientras Norma Bell mostraba emoción y remordimiento durante el juicio, Mary permaneció estoica y fue descrita como el cerebro de los crímenes. Finalmente, fue declarada culpable de homicidio involuntario y condenada a cadena perpetua. Tras pasar casi 12 años en prisión, Mary Bell fue liberada en 1980 y el gobierno británico le dio una nueva identidad. Desde entonces, ha vivido bajo el velo del anonimato, aunque su pasado resurge ocasionalmente a la luz pública. Su libro, Cries Unheard, en el que relataba su historia a cambio de una remuneración, suscitó polémica. Las familias de las víctimas expresaron su frustración y enfado al sentir que Mary Bell había sido protegida mientras ellos sufrían sin los mismos derechos. El caso de Mary Bell sigue cautivando la morbosa fascinación del público. Sus espeluznantes crímenes desafían nuestra comprensión de la inocencia infantil y nos hacen preguntarnos qué lleva a un niño a cometer actos tan atroces. Su historia es un escalofriante recordatorio de que el mal puede existir, incluso en los lugares más insospechados. Joseph Hall. En nuestro siguiente caso, un niño llamado Joseph Hall, que soportó una vida de abusos y confusión, perdió su intento de anular su condena por el asesinato de su padre neonazi. El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió no juzgar su caso, lo que desalentó a los defensores de la infancia y a los juristas por la oportunidad perdida de abordar cuestiones fundamentales relacionadas con el interrogatorio de menores por parte de las fuerzas del orden. Joseph Hall tenía solo 10 años y presentaba importantes dificultades de aprendizaje cuando confesó haber matado a su padre maltratador, Jeffrey Hall, en 2011. Jeffrey, una estrella en ascenso entre los supremacistas blancos, era conocido por sus opiniones extremistas y sus tendencias violentas. La condena de Joseph se produjo cuando tenía 13 años. Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado, lo que dio lugar a una sentencia de 10 años en un centro de menores de California, lo que significa que Joseph saldría en libertad a la edad de 23 años. En el caso de Joseph, fue fundamental su decisión de renunciar a sus derechos, Miranda, durante el interrogatorio policial. Los defensores de Joseph, incluidos los defensores del menor y su equipo jurídico, argumentaron que tenía discapacidades de desarrollo y no podía comprender las implicaciones de renunciar a sus derechos. Creen que cualquier afirmación de que un niño de 10 años puede comprender plenamente y renunciar inteligentemente a sus derechos. Miranda, durante un interrogatorio policial coercitivo, carece de sentido. El incidente ocurrió cuando Joseph, en un acto de desesperación, disparó a quemarropa a su padre mientras dormía en el sofá del salón. Más tarde reveló que disparó a su padre porque éste les pegaba a menudo a él y a su madrastra. Las actas judiciales indican que Joseph cogió el revólver de su padre del dormitorio de arriba, donde dormía su madrastra, y disparó un único tiro mortal a la cabeza de su padre.
Durante el interrogatorio policial, se puso de manifiesto el escaso conocimiento que Joseph tenía de sus derechos. El detective recitó la advertencia a Miranda, pero Joseph tuvo dificultades para comprender su significado. Por ejemplo, creía que el derecho a guardar silencio significaba que tenía derecho a mantener la calma. Cada vez estaba más claro que no comprendía del todo las consecuencias duraderas de sus actos, como demostró su pregunta a los agentes de policía. ¿Cuántas vidas suele tener la gente? La decisión del tribunal de denegar la petición de revisión de Joseph provocó la decepción de sus partidarios. Su abogado, Nima Moebi, expresó su decepción y subrayó la importancia de las cuestiones planteadas en el caso de Joseph. La negativa del Tribunal Supremo a abordar estas cuestiones deja sin resolver un problema crítico que afecta a los niños interrogados por las fuerzas del orden. A la frustración se sumó el reciente veto del gobernador de California, Jerry Brown, al proyecto de ley SB 52, que pretendía obligar a los menores de 18 años a consultar con un abogado o tutor legal antes de renunciar a sus derechos Miranda durante los interrogatorios policiales. Aun reconociendo la vulnerabilidad de los menores y su propensión a confesar delitos que no han cometido, el gobernador declaró que quería comprender plenamente las implicaciones del proyecto de ley antes de promulgarlo. Anton Wood, un psicópata de 11 años, se encontró al borde de una sentencia de muerte por el asesinato de Joseph Smith en 1892. La envidia que Anton sentía por el reloj y la cadena de oro del niño le llevó a cometer el atroz acto, un crimen que tendría consecuencias nefastas para su joven vida. Durante sus juicios, el destino de Anton pendió de un hilo. El primer juicio se saldó con un jurado en desacuerdo, incapaz de llegar a una decisión unánime sobre su cordura. Sin embargo, en el segundo juicio, el 24 de marzo de 1893, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por asesinato en segundo grado. Anton, que entonces tenía 12 años, se enfrentaba a una sentencia de 25 años a cadena perpetua, o solo 25 años, con informes contradictorios sobre la duración. El impacto del veredicto fue abrumador para el joven Anton. Creyendo que sería enviado a la horca, lloró abiertamente en la sala del tribunal. Lamentando no haber eliminado a los compañeros de Joseph, expresó su remordimiento. El arrebato emocional de Anton reveló un atisbo de la mente oscura y perturbada de un asesino de niños. Cuando Anton fue conducido a la oficina del sheriff, se encontró con una galería de pícaros y fotografías de criminales famosos. Señaló la imagen de un forajido sin vida colgado de un poste de telégrafo, preguntándose si ese sería también su destino. El sheriff le aseguró que estaría confinado en la cárcel, ofreciéndole el consuelo de poder comer con regularidad y evitar trabajos agotadores. Sin embargo, la vida en prisión le deparó a Anton giros inesperados. A pesar de los temores iniciales, aprovechó la oportunidad para crecer y transformarse personalmente. La biblioteca de la prisión se convirtió en su santuario, donde se sumergió en el conocimiento. Anton, que hablaba francés y alemán con fluidez, estudiaba asignaturas que superaban su edad, incluso cursos de nivel universitario. También desarrolló su talento artístico, y uno de sus cuadros, que representaba al gobernador de Colorado, se expuso en la Feria Mundial de San Luis en 1904. Contra todo pronóstico, Anton se reinventó a sí mismo, demostrando que la redención puede encontrarse incluso en las circunstancias más oscuras. Tras cumplir la mitad de su condena, Anton, cuyo nombre cambió por el de Charles H. Henry, obtuvo la libertad condicional en septiembre de 1905, a la edad de 23 años. En busca de un nuevo comienzo, cambió de identidad y se instaló en Wisconsin, donde conoció a Estelle Terry. Su amor floreció y se embarcaron en un viaje de compañerismo, creando una vida pacífica juntos. Los detalles de su vida y de los hijos que pudieron tener siguen rodeados de misterio. Charles H. Henry, antaño el famoso Anton Wood, falleció en 1950 a la edad de 68 años. Su historia es un poderoso testimonio de las posibilidades de rehabilitación, especialmente para los delincuentes juveniles. Subraya la necesidad de un enfoque justo y compasivo dentro del sistema de justicia, reconociendo la vulnerabilidad y la capacidad de cambio de las mentes jóvenes. La asombrosa historia de Anton Wood nos invita a reflexionar sobre el poder de la transformación y la perdurable esperanza de redención. John Venables y Robert Thompson. El asesinato de James Bulger en 1993 conmocionó a la nación y tuvo un profundo impacto en la percepción que la sociedad tiene de los niños. Los truculentos detalles del crimen, la corta edad de los autores y la vulnerabilidad de la víctima despertaron el dolor y la ira universales.
Los medios de comunicación cubrieron ampliamente el crimen y el posterior juicio, y la imagen de la cámara de seguridad de Bulger siendo llevado de la mano quedó grabada en la conciencia del público. Los asesinos fueron calificados de malvados, bestias y bastardos por periódicos que intentaban reflejar el estado de ánimo de la nación. Durante el juicio, se detallaron meticulosamente los atroces sufrimientos padecidos por James, entre ellos ser pateado, golpeado, apedreado y finalmente abandonado en una vía férrea. Dado el sentir de la opinión pública, no fue ninguna sorpresa que John Venables y Robert Thompson, ambos de 10 años de edad en el momento del asesinato, fueran condenados a prisión ilimitada. El juez calificó su acto de maldad y barbarie sin parangón y sugirió que las películas de video violentas podrían haber tenido algo que ver. Las secuelas del juicio suscitaron debates sobre la política de justicia penal. The Guardian advirtió del peligro de utilizar la muerte de James como excusa para revertir años de progreso y destacó el caso de Mary Bell como prueba de que la rehabilitación podía funcionar. Sin embargo, persistió la presión pública a favor de una condena más dura. Una petición con casi 280.000 firmas pedía que los chicos fueran encerrados de por vida. Los sucesivos aumentos de la pena mínima fueron finalmente anulados tras revisiones judiciales y una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que determinó que los chicos no habían tenido un juicio justo y que la intervención política en su condena vulneraba los derechos humanos. Lord Wolf, presidente del Tribunal Supremo, dictaminó posteriormente que su condena mínima había expirado, allanando el camino para su puesta en libertad anticipada, basada en que su edad, en el momento del delito, era el factor atenuante primordial. En enero de 2001, Venables y Thompson obtuvieron el anonimato de por vida y nuevas identidades para proteger su seguridad tras su puesta en libertad. Se prohibió a los medios de comunicación y al público revelar sus identidades. The Guardian apoyó esta decisión, subrayando la importancia de proteger sus vidas, al tiempo que reconocía la necesidad de rehabilitación como la mejor forma de protección pública. El 23 de junio de 2001, la familia Bulger se enteró de la decisión de la Junta de Libertad Condicional de poner en libertad a Thompson y Venables, que para entonces tenían 18 años. Las condiciones de su puesta en libertad incluían restricciones para ponerse en contacto con la familia Bulger, entre ellos, o visitar Merseyside sin el consentimiento por escrito de sus agentes de libertad condicional. The Guardian calificó la puesta en libertad de humana e instó a la familia Bulger a considerar el perdón para el proceso de curación. John Venables se ha enfrentado a numerosos problemas legales desde su salida inicial de prisión. En 2010, fue devuelto a prisión por violar las condiciones de su excarcelación, con graves acusaciones que salieron a la luz. Más tarde, fue acusado de delitos de pornografía infantil, lo que provocó su encarcelamiento. En 2011, Venables obtuvo una nueva identidad después de que una brecha de seguridad revelara su identidad anterior. En 2013, la Junta de Libertad Condicional aprobó su puesta en libertad. Sin embargo, en 2017 fue devuelto a prisión por posesión de imágenes de abuso sexual infantil. Venables se enfrentó a cargos adicionales en 2018 relacionados con imágenes indecentes de niños y fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión. En 2019, Ralph Bulger, padre de James Bulger, impugnó sin éxito la orden de por vida que protegía el anonimato de Venables, citando el peligro potencial que suponía para la vida de Venables si se revelaba su identidad. La audiencia de libertad condicional de Venables en 2020 fue denegada y otra audiencia prevista para 2022 fue aplazada. A lo largo de los años, los problemas legales de Venables y los continuos esfuerzos por proteger su identidad han puesto de relieve la extraordinaria naturaleza del caso de James Bulger y las amenazas potenciales asociadas a la revelación de la verdadera identidad de Venables. Los casos de jóvenes convictos nos recuerdan la capacidad de violencia extrema de los menores y las complejas cuestiones que rodean a la rehabilitación, la seguridad pública y la protección de sus identidades. Haz clic en los enlaces que aparecen en tu pantalla para ver más vídeos como este.